Ya voy a empezar a grabar ahora. Se me había olvidado por completo. Así que para la próxima, si alguien me puede recordar al principio que grabe, porque a veces se me olvida. Pero siempre está la intención. Entonces, como digo, el campus virtual está configurado semana a semana. Probablemente el viernes de la semana antes voy a subir los materiales de la semana siguiente para si alguien quiere adelantar materia y revisarla. Bueno, las clases yo las subo 1 hora o 2 horas después de cada clase. La de hoy día va a estar disponible a eso del mediodía, yo creo, pero siempre se van subiendo en campus virtual. También comentaba que tenemos un ayudante, ¿cierto? Iván González, ya trabajó conmigo el semestre pasado. Él genera estos materiales complementarios para que ustedes ejerciten y también este semestre vamos a tener ayudantías sincrónicas semana por medio. Semana por medio, el ayudante va a conectarse con ustedes para resolver ejercicios tipo prueba o ejercicios tipo, ¿cierto? Para que vayan ustedes ejercitando. Las ayudantías van a ser en un horario especial. El ayudante me va a enviar 2 o 3 alternativas de horario y yo haré una encuesta en campus virtual para que ustedes elijan la que más les acomoda. Pero eso todavía no está listo, así que yo creo que para la próxima clase les puedo dar más información. Las ayudantías de todas maneras igual van a quedar grabadas por si alguien no puede asistir, así que tampoco hay mayor problema. Eso respecto a la metodología. Las clases, como digo, son expositivas, yo preparo presentaciones, las expongo y también cuento con una tableta digitalizadora, así que los ejercicios los vamos revisando en una pizarra virtual, digamos, ya para hacer esto un poco más interactivo. Las evaluaciones. Bueno, este ramo tiene una parte teórica y una parte práctica que se aprueban juntos. Se aprueban juntos, eso me faltó apuntarlo acá, pero se aprueban en conjunto. Ya, la parte teórica tiene un valor de 80%, y constituyen 3 pruebas de igual ponderación. Ya, 33, 33 y 34%. Son 3 pruebas de cátedra, son pruebas de desarrollo de 2 o 3 ejercicios cada una. Yo las subo por campus virtual, ustedes las desarrollan eh, y me adjuntan evidencia de ese desarrollo, ya sea por medio de una foto o por medio de un escáner. La prueba, yo creo que este semestre la voy a subir a campus virtual. Y sin embargo, las respuestas yo creo que las voy a pedir por correo. Ya que el campus virtual generalmente el semestre pasado tuve un par de problemas con que se caía o no sé, lo hackeaban. Hubieron varias situaciones particulares, así que me parece que el correo un método de entrega más seguro. Entonces son 3 pruebas, acá están las fechas tentativas, martes 1 de diciembre, martes 12 de enero y martes 2 de marzo. Son fechas tentativas porque hay que revisar que no hayan más de X pruebas cada día y más de X pruebas cada semana. Eso lo revisan los directores de carrera y si no se cumple alguna de esas condiciones, es posible que me pidan que cambie alguna de estas fechas. Pero estas son las fechas tentativas. Las pruebas duran 2 horas y media. Yo las planifico para que sean 2 horas de desarrollo y les doy media hora para todo el tema que tiene que ver con sacar la fotografía, digitalizarla, pasar al computador y enviarla. Así que 2 horas y media. La parte práctica van a ser talleres. Talleres, 3 a 5 talleres durante el semestre. Los talleres consisten en un ejercicio de un tema en particular, el cual puede ser o un tema visto en clase o un tema introducido mediante una lectura complementaria, ¿ya? Que profundice en ciertos aspectos, obviamente todo va a estar relacionado con lo que veamos en clase, pero existen esas dos alternativas.
Los talleres son fuera del horario de clase y tentativamente los días viernes, pero eso lo pueden elegir ustedes si quieren qué día lo realizamos. Y tiene una duración de 24 horas, ¿ya? Y su entrega es mediante el campus virtual. Los talleres se avisan con una semana de anticipación. Si es que hay lectura complementaria, también se sube la lectura con por lo menos una semana de anticipación. Y el taller, bueno, es un ejercicio, ¿cierto? Que ustedes resuelven y lo suben. Ya es un ejercicio, solamente un ejercicio, es bastante corto, así que por eso se da este plazo. Por ejemplo, si dejáramos, no sé, el día jueves para realizar los talleres, el taller, no sé, se subiría el jueves a las 8:30 y la entrega sería hasta el viernes a las 8:30. Y como digo, puede ser un tema visto en clase. Yo les digo, chicos, en 2 semanas más hay taller de tal tema o hay taller y ahí tienen que leer previamente cierto documento. La idea es hacer mínimo 3 talleres, ya si hacemos 4 o 5 podemos borrar la peor nota o hacer algo ahí que a ustedes los favorezca. Pero eso va a depender del tiempo con el que vayamos contando. Hay una prueba recuperativa, ¿cierto? Que es para los alumnos que falten alguna de estas 3 pruebas y justifiquen mediante su dirección de carrera, puede dar esta prueba recuperativa. ¿Ya? El jueves 4 de marzo y es una prueba global. ¿Ya? Independiente de a qué prueba usted falte, a cualquiera de estas 3, esta prueba recuperativa va a ser siempre global. Y por último está el examen el martes 9 de marzo, al cual pueden acceder todos los alumnos que estén en estado de reprobación, ¿cierto? Con nota sobre 3. Eso respecto a las pruebas, chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, profe, yo una consulta. Si es Dime. que por X motivo no pudiese, no sé, habría que cambiar la fecha, ¿habría alguna posibilidad de que sean solamente 2 pruebas en algún momento o sí se van a tener que hacer las 3? No, sí o sí van a ser 3. Ya, perfecto. Las fechas se pueden correr, por ejemplo, una semana después, o qué sé yo, o correrla para el jueves de esta misma semana, pero de no haber ninguna situación especial, este semestre van a ser 3 pruebas. Eh, así que, así que eso. A estudiar. Ya, profe, gracias. Si alguien más tiene alguna duda, Profe, ¿sí? ¿no hay ninguna posibilidad de salir en enero? De salir en enero. Mm. O sea, es que las clases terminan en enero. En marzo volvemos solamente ¿cómo se llama? A tomar la prueba, a tomar la prueba final. Ay, Sí, se me olvidó acá poner el calendario. Dame un es que segundo. Profe, hubieron otros ramos que los profes dijeron así como, no, vamos a terminar todo en enero, por eso. Pero era una pregunta, ¿no? Ya, mira, lo que pasa es que son 12 semanas de clase, son 12 semanas de clase, y luego en marzo se vuelve una semana, evaluaciones finales. En esa semana está esta prueba 3 el martes, y luego está la prueba recuperativa. Y la semana siguiente es el examen. O sea, no vamos a volver en marzo a hacer clases, vamos a volver solamente a tener la prueba final. ¿y ahí no podría haber una posibilidad de conversarlo y modificarlo en su momento por último? Porque sería genial, profe, poder Pero, ¿qué es tener lo que todo quieren, listo. qué quieren ustedes? ¿Dar la prueba 3 en enero? Sí, porque encuentro que uno descansa mucho menos cuando sabiendo que después hay retorno de clases con pruebas con más. A ver, espérenme. Es que lo que pasa, chicos, es que, bueno, el semestre ya se acortó de 16 a 12 semanas. Eh, tomar las pruebas la última semana de enero
pudiese, ¿cómo se llama? Pudiese ser, pero me acortaría una semana más. O sea, pasaría a tener 11 semanas para hacer clases. Yo tengo 21 clases preparadas, ¿ya? Pues son 12 semanas, son 24 clases, menos las dos pruebas, y un feriado creo que hay por ahí, me dan 21 clases. Yo esas 21 clases las tengo preparadas para darlas en esas 12 semanas. Lo que podríamos hacer es hacer esas 21 clases, pero en 11 semanas. Y en la semana 12 tomar las pruebas. Pero eso implicaría que por ahí dos clases serían más largas, porque tendría que pasar las presentaciones de dos clases en una. No sé si me doy a entender. Sí, profe, igual opinaba lo mismo que mis compañeros y igual yo he hecho que más que nada es para no estar un mes, entre comillas, parados y después llegar al martes 2 de marzo y encontrarnos con la prueba porque igual, bueno, va a ser un semestre extenso con varios ramos que todos tenemos y Ujú. de repente uno ya va a querer descansar en el mes de febrero y no va a poder y va a tener que prepararse quizás 2 semanas antes para la prueba del 2 de marzo. Entonces, más que nada, es como por eso, para tener la prueba antes y ya dejarla ahí terminar el semestre. Ya miren, acá, Profe, ¿y si ¿sí? un fin de semana a lo mejor? ¿O un sábado antes de entrar a febrero? ¿Cómo no entendí eso del fin de semana? Podría ser, no sé, por un sábado, sus 2 horas y media. eh, el último sábado de enero, una cosa así, ¿o no? Para Eh, rendir la prueba, dices tú, ¿cierto? Sí, para rendir la prueba. no, la verdad es que sábado no se pueden hacer actividades académicas los días del fin de semana. Miren, lo que yo les digo, denme un segundo, que aquí por acá tenía un calendario preparado, pero se me olvidó ponerlo en esta presentación. Eh, Yo sí, profe, nos vamos todos contentos en las vacaciones. no, sí, Profe, yo sí, escucho. mejor, y si mejor pone una encuesta en campus virtual para que todos participen. Sí, justamente eso estaba pensando. Miren, acá está el calendario. Eh, Fíjense que son 12 semanas de clase, ¿ya? Por ahí en el chat preguntaban por qué estaban tan separadas las pruebas y es porque, bueno, hay un receso entre medio. ¿Sí? Acá estamos nosotros en noviembre, 2 de noviembre, o sea, 3 de noviembre, y hay un feriado acá en diciembre, el día martes 8, luego está el receso de Navidad, y la semana 12 es la última semana de enero. Ya, yo esa semana yo tenía planificado hacer clases. Como les digo, me dan 21 clases a la semana. Yo esas 21 clases las voy a hacer, ya las tengo preparadas y las voy a hacer sí o sí. Ahora, lo que yo les propongo es que, por ejemplo, estas dos clases que están en la última semana, las tomemos, las fusionemos con otras y hacemos, por ejemplo, clases de dos clases de 2 horas y tomamos la prueba acá y la prueba recuperativa acá. Y bueno, el examen, ya el que se vaya a examen tiene que volver a darlo en marzo. Eso lo puedo dejar en una encuesta en campus virtual y la opción más votada es la que con la que nos quedamos. Yo no tengo problema con eso. No sé qué les parece. Suena súper bien, profe. A mí no me parece. Bien, Ya, profe. A mí igual. ya, O sea, entonces, más que nada yo lo pregunté por lo que decía Gonzalo, porque igual es como un mes, igual el estrés académico que vamos a tener va a ser cuático. Y después volver, y no sé, o sea, después se supone que nos toca otro semestre muy pegado, entonces yo creo que todos queremos descansar, po, un poquito aunque sea. ya, ya. Durante la semana voy a dejar la encuesta. Va a tener dos opciones. La primera es la que está acá, ¿cierto? Tener las 21 clases hasta la última semana de enero y volver en marzo a hacer la prueba 3, la prueba recuperativa y el examen. Y la segunda opción va a ser, ¿cierto?, tener la prueba 3, la prueba recuperativa antes del receso, con dos clases más largas y volver en marzo a hacer solamente el examen. ¿Ya? Esas van a ser las dos opciones. Y la más votada, ¿cierto? Nos quedamos con esa. ¿Ya? Profe, consulta de la recuperativa solo para los que faltan alguna prueba, ¿cierto? Solo para los que faltan alguna prueba. Y que la justifiquen. Ah, La justifiquen con su dirección de carrera.
Así que eso, chicos, quedamos en eso entonces. Lo vamos a decidir mediante encuesta en campo virtual. Genial, profe. Muchas gracias. Ya, ya, aquí estábamos entonces. Deme un segundito. Bueno, los canales de comunicación son, ¿no es cierto?, mi correo institucional, que es ignacio.rios@ufrontera.cl. Siéntanse con la libertad, ¿cierto?, de escribirme correos para lo que estimen conveniente. Si alguien quiere comentar algo de la asignatura, lo puede hacer mediante el correo. También si tienen dudas de la materia cuando estén estudiando, también me pueden escribir algún correo a la hora que ustedes quieran. Yo no tengo problema con eso. Si me están estudiando de noche y me quieren escribir un correo de noche, lo pueden hacer. Probablemente no lo conteste al tiro, pero lo pueden escribir, ¿ya? También Campus Virtual tiene la opción de mandar mensajes. Sin embargo, creo que el correo es una opción mucho más acertada. Y por último están las clases, ¿cierto? Que como les dije, el espacio inicial y final de cada clase lo pueden utilizar para comentar algo. Y por último, tenemos la bibliografía. La bibliografía, hay 3 libros. Los 3 están disponibles en los recursos electrónicos de la universidad, en la biblioteca digital. Los pueden encontrar específicamente, los 3 están en el repositorio que se llama e-libros. Ya, e-libros. No sé si ustedes saben cómo entrar a los recursos virtuales de la universidad, pero ahí están los 3 libros. Ya, en particular, para estudiar yo les recomiendo que utilicen el Billy Johnston, que es bastante amigable y a la vez es súper completo, ¿ya? Así que esa es la bibliografía con la que ustedes pueden utilizar para ir repasando y profundizando un poco también si es que quieren. Y eso respecto a la estructura del ramo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hablamos. Profesor, ¿Sí? yo no tengo una consulta, es que hay una compañera que está intentando entrar, es que no, su Sí, PC no le funcionaba. ya la acepté a todos los que estaban en la sala de espera. Muchas gracias. Ya. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la primera clase, digamos. Profe, ¿Sí? yo quería acotar un tema, pero que es particular. Que resulta que este semestre el ramo me genera un topón con otra asignatura, entonces las clases del martes no sé si siempre me pueda conectar, pero de todas maneras quería saber si es que las clases van a ser obligatorias. No, las clases no son obligatorias. Yo no paso asistencia ni nada, así que si alguien tiene algún topón o algún problema para asistir, disculpen, pueden ver la clase en diferido después cuando la suba. No hay problema. Ya, profe. Que ahí voy a ir combinando, de repente conectarme a una, otras veces a otra y ahí voy a Claro, tener que ir jugando. a lo único que tendrían que asistir sí o sí son a las pruebas, pero Ah, sí. pero Sí, las sí. clases ustedes ven si se conectan en vivo, digamos, o la ven después cuando la suba. Eso es decisión de cada uno. Yo no tengo problema Ya, profe. con la modalidad que ustedes adopten. Gracias.
Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con la primera clase. Eh, ya, no, esta no es. Aquí está. Ya, ¿cómo se llama? Vamos a comenzar en 5 minutos. Ya, una pequeña pausa para salir a preparar algún café o si quieren ir al baño, no sé. Yo necesito ir al baño, así que eh, en 5 minutos comenzamos con la primera clase del ramo. ¿Ya? Eh, eso. Vale, profe.
Ya chicos, vamos a comenzar con la primera clase, con la primera materia, que como comentaba al principio va a ser un repaso de algunos conceptos básicos. Así que vamos a comenzar con esto. Una pequeña contextualización de este ramo respecto a dónde se encuentra ubicado en el ramo, en el área de la mecánica. Bueno, primero mencionar que la mecánica, ¿cierto? Es una ciencia, ¿cierto? Que es una rama de la física, de hecho, y que lo que busca principalmente es describir y predecir también las condiciones de reposo o movimiento, acá hay dos palabras clave, de cuerpos bajo la acción de fuerzas, ¿ya? Siempre que tengamos un cuerpo sometido a fuerzas, estamos hablando de mecánica, ¿ya? Independiente si el cuerpo está en estado líquido, gaseoso o sólido, ¿ya? De hecho, dependiendo del estado en el que se encuentre, la mecánica se divide en dos grandes áreas. La primera es mecánica de fluidos, que probablemente ustedes también tengan una asignatura respecto a esto. De hecho, creo que la tienen este mismo semestre. Y la segunda es la mecánica de sólidos, que como su nombre lo indica, acá lo que estudiamos, ¿cierto? Son sistemas de fuerzas actuando en cuerpos en estado sólido. Luego se hace la distinción entre si el cuerpo es rígido o es deformable. Un cuerpo deformable, ¿cierto? Como su nombre lo dice, es un cuerpo que bajo la acción de fuerza sufre deformaciones, ¿ya? Por deformaciones vamos a entender que es un fenómeno que ocurre cuando las partículas que conforman un cuerpo cambian su posición relativa una a otro bajo la acción de una fuerza, ¿ya? Entonces tenemos cuerpos deformables y tenemos cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido es todo lo contrario, es un cuerpo que no se deforma. O que cumple ciertas condiciones y que nos permite asumir o hacer la estimación, la aproximación de que no se va a deformar. Luego la mecánica de cuerpos rígidos se divide en estática y en dinámica. En estática se estudian los cuerpos que están en reposo y en dinámica los cuerpos que están en movimiento, ¿ya? Y por otro lado, dentro de los cuerpos deformables se encuentra la mecánica de materiales, que es la asignatura que vamos a cursar acá, ¿ya? Entonces acá vamos a estudiar cuerpos que tienen la capacidad de deformarse. Es decir, como dije, que la distancia relativa entre sus partículas puede cambiar. Bueno, acá está apuntado más o menos lo que comentaba recién. Mecánica de sólidos, fluidos, ¿cierto? Luego se hace la distinción entre cuerpos rígidos y deformables, y acá está la estática y la dinámica. El tema acá es que para estudiar resistencia de materiales y para estudiar mecánica de cuerpos deformables hay que tener conocimientos de estática, ¿ya? Porque acá vamos a estudiar cuerpos que se encuentran en estado de reposo, ¿ya? Entonces, básicamente el repaso que voy a hacer hoy día es un repaso de estática, ¿ya? Ya, una leve introducción a lo que es la mecánica de materiales. Como mencionaba, ¿cierto? Es una rama de la mecánica que lo que busca, ¿cierto? Es establecer una relación entre las cargas externas aplicadas a un cuerpo que es deformable, como ya mencionábamos, y relacionar aquello, es decir, las cargas externas, con las cargas internas con cuerpo que se producen en el cuerpo, ¿ya? O sea, acá el concepto básico es que cuando yo estoy haciendo una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo, su interior, las partículas que lo conforman, reaccionan con cargas internas, ¿ya? Por ejemplo, yo ahora estoy en un edificio, en un segundo piso, estoy sentado en una silla y mi peso, ¿cierto?, se está ejerciendo sobre la silla y la silla
las partículas que conforman la silla, las patas de la silla, por ejemplo, están generando cargas internas, ¿ya? Para poder mantenerse unidas. Entonces, acá buscamos encontrar formulaciones que nos permitan relacionar las cargas externas, es decir, en este caso, por ejemplo, mi peso, que se está aplicando sobre la silla, con las cargas internas que ésta genera en su interior, ¿ya? Y a partir de estas cargas internas, también podemos encontrar o describir las deformaciones que la silla está sufriendo, ¿ya? Porque los elementos, al estar sometidos a fuerzas, se deforman, ¿ya? Aunque esa deformación no sea, o muchas veces sea imperceptible a los humanos, siempre que yo le estoy aplicando una fuerza a un cuerpo, lo estoy deformando, ¿ya? Por ejemplo, ahora yo tengo los brazos afirmados en el escritorio. Al estar en contacto con el escritorio, yo hago una fuerza sobre él y el escritorio se deforma, ¿ya? Lógicamente que quizás la fuerza que le estoy haciendo es muy pequeña y la deformación por lo tanto va a ser muy pequeña, pero va a existir, ¿ya? Siempre que hay fuerzas aplicadas, hay deformaciones. El tema es que a veces son tan pequeñas que se pueden obviar, y en ese caso podemos decir que es un cuerpo rígido. Pero en el caso de que esas deformaciones sean importantes y afecten la estabilidad del cuerpo, en ese caso sí que se tienen que estudiar y se tienen que cuantificar, y esa es la tarea de esta rama, que es la mecánica de materiales. Entonces, acá, ¿cierto? Lo que buscamos es determinar, ¿cierto?, el diseño de que una estructura tiene que tener, usando, ¿cierto?, los principios de la estática para determinar las fuerzas que actúan sobre y dentro de los miembros, y luego a partir de esas fuerzas interiores poder calcular deformaciones, deflexiones, y determinar si la estabilidad del elemento va a ser adecuada o no. ¿Ya? Nosotros cuando diseñamos elementos mecánicos buscamos que el elemento sea estable, ¿ya? Lógicamente la gente que diseñó un edificio busca que el edificio sea estable. Si tenemos una máquina actuando en una línea productiva, también queremos que esa máquina sea estable, que no colapse, que no se rompa, que no se deforme de manera considerable, ¿ya? Ya, entonces, en resumen, la mecánica de materiales lo que busca es predecir el comportamiento de un elemento componente de alguna estructura o máquina compuesta de cierto material y de ciertas dimensiones, para determinar algunos parámetros tales como deformaciones, deflexiones y la estabilidad, siguiendo los siguientes pasos. Ya, en general, la forma de trabajar en cualquier problema de resistencia a materiales sigue estos 3 pasos que están acá. Primero es determinar la condición de carga externa de una estructura o máquina. Ya, determinar la condición de carga externa de una estructura o máquina, y a partir de esa condición de carga externa poder determinar la condición de carga externa de algún elemento que la compone, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un edificio. Ya, en un edificio, ¿cierto?, actúan un sinfín de cargas, ¿cierto? Hay un piso, hay otro piso, sobre ese piso hay muebles, hay personas, ¿cierto?, que habitan. Todo eso son cargas que está soportando el edificio, ¿ya? Son cargas externas, ¿ya? Ahora, el primer paso consiste en pasar de esa condición de carga del edificio en sí a pasar a la condición de carga de algún elemento que constituye el edificio. Por ejemplo, en el edificio hay una viga, ¿cierto? Una viga que sostiene el piso, o varias vigas en realidad, pero yo me quiero fijar solamente en una. Entonces, a partir de la condición de carga del edificio completo, yo quiero llegar a la condición de carga de una viga en particular, ¿ya? Ese es el primer paso. El segundo paso, ahora que ya conozco la condición de carga externa de la viga, quiero conocer la condición de carga interna. Es decir, a partir de esas cargas que está soportando la viga externamente, quiero saber qué cargas internas está generando en el material. Y por último, a partir de esa carga interna, las dimensiones que tiene la viga y las propiedades del material del que está compuesta, puedo determinar parámetros tales como deformaciones, deflexiones, esfuerzos y estabilidad. Esos son más o menos los pasos que esto sigue.
Yo sé que al principio puede sonar un poco medio extraño, pero a la medida que vayamos viendo los contenidos, se va a ir clarificando y se va a ir viendo esto de una manera mucho más gráfica. Entonces, vamos, ahora que ya contextualizamos y tenemos una idea básica de lo que vamos a estudiar acá, vamos a ver algunos conceptos básicos y también, como les mencionaba, antes de empezar a estudiar resistencia de materiales necesitamos conocer, ¿cierto? O saber cómo hacer un análisis estático. Entonces, como decíamos, la mecánica siempre involucra la acción de una fuerza sobre un cuerpo, por lo tanto tenemos que saber bien qué es lo que es una fuerza y qué parámetros importa conocer de una fuerza. Una fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Siempre que hay dos cuerpos interaccionando, tenemos fuerza, ¿ya? Como les decía, yo tengo los brazos afirmados en mi escritorio, por lo tanto estoy ejerciendo una fuerza sobre él, ¿ya? Porque hay una acción de un cuerpo sobre otro. Ya, las fuerzas pueden ser ejercidas por medio de un contacto directo, cuando dos elementos se tocan, o por medio de, o a distancia, cuando el ejemplo de fuerzas gravitacionales o fuerzas magnéticas. Ya, para caracterizar una fuerza, y esto es importante, para caracterizar una fuerza necesito especificar 4 cosas. Necesito especificar su punto de aplicación, su magnitud, su dirección y su sentido. No basta con decir que una fuerza vale 10 newtons. ¿Ya? Eso no me especifica completamente de qué fuerza estamos hablando. Se tienen que especificar estas cuatro variables de acá. Ya, la magnitud de una fuerza, ¿cierto? Está caracterizada por un número específico acompañado por una unidad. Como les decía, por ejemplo, 10 newtons. Y acá tenemos un número, la intensidad de la fuerza y la unidad en la que está medida. Luego tenemos la dirección. La dirección de una fuerza está determinada por su línea de acción. La línea de acción es una línea infinita sobre la cual se aplica la fuerza. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Podemos ver en el ejemplo que la línea de acción de esta fuerza es esta línea infinita que está acá. Y esa línea de acción se tiene que especificar por medio de un ángulo respecto a algún eje que sea conocido. Por ejemplo, acá estamos especificando la línea de acción por medio de este ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Tenemos entonces magnitud y tenemos dirección. Generalmente la fuerza, ¿cierto?, se representa por medio de un segmento dentro de la línea de acción. Y el largo de este segmento, muchas veces cuando se construyen a escala, ¿cierto?, se corresponde, ¿cierto?, con la intensidad de la fuerza. O sea, por ejemplo, mientras más largo sea, yo dibuje este vector, estoy tratando de especificar que la fuerza es más intensa, o que tiene una mayor magnitud, un mayor módulo. Luego, el cuarto elemento que tenemos es el... ¿Cómo se llama el sentido? El sentido que está especificado por la flecha del vector y que especifica hacia qué lado apunta o hacia qué lado se ejerce la fuerza. ¿Ya? Dentro de la misma dirección, yo tengo dos opciones. Por ejemplo, acá podría estar hacia arriba o podría estar hacia abajo. Y por último, y no menos importante, tenemos el punto de aplicación, que es el punto específico dentro de la línea de acción de la fuerza sobre el cual se ejerce sobre el cual la fuerza ejerce su efecto. Ya en este caso, el punto de aplicación o esta fuerza, ¿cierto?, está aplicada en el punto A. En el punto A. Entonces, como les decía, es importante cuando se les pregunta a ustedes por una fuerza, no basta con que digan que la fuerza vale 10 newtons. Tienen que especificar su magnitud y su sentido, y el punto de aplicación.
De esa manera yo describo completamente una fuerza. Ya. Momento de una fuerza. Ya, primero hacer el alcance de que una fuerza, ¿cierto? Lo que genera de manera directa es una tendencia a la traslación. Una tendencia. Por ejemplo, acá esta fuerza, ¿cierto? Lo que va a hacer, o va a hacer que este punto sobre el cual está aplicado tienda a moverse hacia arriba y hacia la derecha. No sabemos si lo va a mover, porque eso depende de cuánto pese ese punto o de la inercia que tenga. La fuerza puede o no sacarlo del movimiento, o sea, del reposo, y puede ponerlo en movimiento. Eso no lo sabemos, hay que hacer un análisis de otro tipo. Pero sí sabemos es que esta fuerza está haciendo que este punto tienda a moverse, a trasladarse en esta dirección. Ya. Pero además de esa tendencia a la traslación, las fuerzas también, al estar aplicadas sobre un cuerpo, imponen una tendencia a la rotación. Y esa tendencia se da por el momento que esa fuerza genera. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar acá la fuerza F, que es esta fuerza que está acá, que actúa sobre el cuerpo sólido que está en el dibujo, está aplicada en el punto A, y la posición de ese punto A está definida mediante este vector posición R, respecto, ¿cierto?, a un punto de referencia, que en este caso es el punto A. Entonces, el momento de esa fuerza con respecto al punto O se define como el producto vectorial, el producto cruz, entre R, que es el vector posición, y F, que es la fuerza, mediante esta fórmula de acá. Entonces, el momento que genera esta fuerza es igual a R cruz F. ¿Ya? Vector posición, producto cruz con la fuerza. Importante acá es el orden. ¿Ya? El producto vectorial no es conmutativo. Entonces, siempre tiene que ir el vector posición primero. R cruz F. Entonces, si recuerdan ustedes, cuando vieron producto vectorial en álgebra o en física, cuando yo tengo un producto vectorial, lo que estoy haciendo es obtener de vuelta, ¿cierto?, como resultado un otro vector. Y ese vector, que en este caso es el momento, es perpendicular al plano que contiene al punto O y la fuerza. Entonces, en este caso, ¿cierto?, estoy obteniendo un vector que es perpendicular al plano de la pantalla, digamos, ¿ya? Tengo la pantalla en esa, o la pizarra, o la hoja, por ejemplo, si está dibujado, donde se encuentra el vector R y el vector F, y al hacer el producto cruz obtengo un vector que es perpendicular a ese plano, ¿ya? Si este plano fuera el plano X, Y, el vector momento estaría en la dirección de Z, para que me entiendan. Y el sentido, porque ya sabemos que es perpendicular, pero puede salir de la pantalla, digamos, o entrar a la pantalla. Ya, ese sentido se determina por el sentido de rotación que experimentaría hipotéticamente el vector R al verse sometido a la fuerza F, tomando como centro de rotación el punto O. Entonces, por ejemplo acá, ¿cierto? Tenemos el punto O, tenemos la fuerza F que está aplicada en el punto A, y si ustedes imaginan que si ustedes tuvieran este vector, acá está el vector, lo estoy moviendo, si ustedes le aplicaran esa fuerza F en el punto donde se especifica, este vector rotaría, ¿cierto?, así, para este lado, en sentido antihorario. ¿Sí? No sé si se lo imaginan. Imagínense que tienen este vector y que ustedes le están aplicando la fuerza F
en la punta, en la dirección que está ahí, entonces esto rotaría así, en sentido antihorario. En el dibujo de la derecha ocurre todo lo contrario. Tenemos el mismo vector, pero la fuerza ahora lo está haciendo rotar para el otro lado, en sentido horario. Ya, entonces así definimos el sentido del vector. Si es antihorario o horario, y ocupando la regla de la mano derecha podemos ver si el vector entra o sale de la pantalla. Si recuerdan la regla de la mano derecha, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ¿cierto? Tenemos que el sentido de rotación es antihorario, por lo tanto, el pulgar me queda apuntando hacia afuera de la pantalla, ¿cierto? Porque es antihorario. Y en el ejemplo de la derecha, donde el sentido de rotación es horario, ¿cierto? Me va a dar que el pulgar apunta hacia la pantalla. Ese sería el sentido del vector. Chicos, recuerden que si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer de manera inmediata. Seguimos. Bueno, ahora que ya sabemos que el producto vectorial nos da un vector, vamos a ver qué pasa con la magnitud de ese vector. Ya sabemos la dirección, ¿cierto? Que es perpendicular al plano. Sabemos el sentido, que se determina por la regla de la mano derecha. Nos falta la magnitud. La magnitud del momento, ¿cierto? Está dado por esta fórmula. Por esta fórmula. Si ustedes recuerdan, el producto vectorial, ¿cierto? La magnitud de un producto vectorial es igual a la magnitud de los dos vectores multiplicado, R por F, por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Básicamente. Entonces acá tenemos R por F por el seno del ángulo que está acá. El ángulo que forma R y que forma F. Ahora, si este ángulo, ¿cierto? Yo lo cambio de posición, ese ángulo, ¿cierto? Se repite aquí, que son separados por el vértice. Y bueno, luego si descompongo esta fuerza R, voy a tener que R seno de teta es igual a esta distancia que está acá, D. Entonces, en el fondo, me va a dar que la magnitud del vector momento es igual a la fuerza por esta distancia D. Esta distancia D. Siempre y cuando esta distancia sea la distancia perpendicular. ¿Ya? Eso es importante, que sea la distancia perpendicular desde el punto O, que es el punto de referencia, donde yo estoy midiendo el momento, hacia la línea de acción de la fuerza. Hacia la línea de acción. Entonces, en palabras sencillas, la magnitud de un momento yo lo puedo obtener multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto en el que yo estoy calculando el momento hasta la línea de acción de la fuerza. Y bueno, como les comentaba al comienzo, la magnitud de este momento lo que mide es la tendencia que imprime la fuerza F a rotar al cuerpo respecto al eje que pasa por el punto O. Ya, entonces, en resumen, cuando yo tengo una fuerza aplicada sobre un cuerpo, esa fuerza lo que hace es generar dos tendencias. Una es la tendencia a la traslación. Por ejemplo, acá tengo este cuerpo. Lo que hace esta fuerza es hacer que este cuerpo tienda a trasladarse hacia arriba y hacia la derecha en la dirección de la fuerza, pero además lo que hace es tender a hacer que ese cuerpo rote. Y esa tendencia se mide por medio del momento. Se mide por medio del momento.
Entonces, en este caso, esta fuerza está haciendo que el cuerpo tienda a trasladarse hacia la derecha y hacia arriba, y también está haciendo que el cuerpo tienda a rotar en sentido antihorario respecto al punto O. Esas dos tendencias. La tendencia a la traslación está especificada por la magnitud de la fuerza, y la tendencia a la rotación está especificada por la magnitud del momento. Ya. Ahora, el momento, o sea, el producto vectorial tiene la propiedad distributiva, ¿ya? Lo cual me puede servir para calcular el momento de varias fuerzas. Si, por ejemplo, yo en este punto, además de esa fuerza F, tuviera otra fuerza hacia acá, o otra fuerza hacia acá, ¿cierto? Y yo quiero calcular el momento total sobre este cuerpo, yo podría aplicar la propiedad distributiva y decir, ¿cierto?, que el momento sería el producto cruz entre R más la suma de las fuerzas que están aplicadas en ese punto, pero aplicando la propiedad distributiva puedo, en el fondo, calcular el momento de cada fuerza y luego sumar, ¿ya? O sea, puedo sumar primero la fuerza y luego calcular el producto cruz, o calcular el producto cruz con cada fuerza por separado y después sumar. En palabras sencillas, el momento con respecto al punto O de la fuerza resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos, ¿ya? El momento de la suma de las fuerzas es igual a la suma de los momentos de cada fuerza por separado. Eso es lo que se expone acá en ese párrafo. Ya, entonces la relación anterior es importante porque me otorga una herramienta para calcular los momentos de una forma mucho más fácil. Porque si se fijan, por ejemplo, acá en el ejemplo anterior, si yo quiero calcular el momento, tendría que encontrar esta distancia perpendicular, y eso puede ser a veces un poco complicado. O si no, podría aplicar la definición de producto cruz y calcular el determinante. Pero hay una forma más fácil, que es descomponiendo la fuerza. Descompongo la fuerza. Tengo la fuerza F, la descompongo en sus componentes Fi y Fx, y calculo el momento que genera cada una de esas componentes. También descompongo el vector R, ¿cierto? Tengo el vector X y el vector Y, que son las componentes del vector R, y podemos calcular el momento de cada fuerza y luego sumar. Entonces, fíjense que primero tenemos el momento que hace la componente Fi. Tenemos la componente Fi, voy a dibujar la línea de acción de esa fuerza. La línea de acción, ¿cierto?, es toda esta línea. Y para calcular el momento de Fi, tengo que multiplicarlo por la distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción. Y esa distancia perpendicular, en este caso, coincide con esta coordenada X. Entonces, el momento de Fi es X por Fi. Y el sentido es antihorario. Si se fijan, tenemos acá el vector, yo le aplico Fi y me va a hacer que esto gire así. Por eso va positivo, porque es antihorario, y yo acá estoy definiendo que el sentido antihorario es positivo, ¿ya? Cuando ustedes estén calculando momentos, ustedes pueden definir en qué sentido es positivo, si horario o antihorario. Acá estamos definiendo que el antihorario es positivo. Por eso X por Fi va con el signo más. Ahora veamos qué pasa con Fx. Acá tengo Fx, ¿cierto? Voy a extender su línea de acción para poder visualizar mejor. Su línea de acción, ¿cierto?, es esta.
Y necesito multiplicar fx por la distancia perpendicular desde el punto O hasta la línea de acción. Y esa distancia perpendicular, en este caso, es y. Por eso me queda fx por y. Y el sentido es negativo. ¿Alguien está hablando? Porque no... Parece que alguien estaba... se había pasado a activar el micro. No hay problema. Entonces, como decía, fx, el momento de fx va a ser fx por la distancia perpendicular. Que en este caso sí. Y el sentido del momento va a ser horario. Va a ser horario. Acá tengo el vector. Y fx, como actúa hacia la derecha, va a hacer que esto rote en sentido horario. Por eso acá va con signo negativo. Se parece que acá el vecino está taladrando. No sé si ustedes escuchan, pero tengo un sonido acá súper molesto. Pero bueno, por eso va con signo negativo. Porque es horario, y acá estoy definiendo que el antihorario es positivo. Y bueno, acá está explicado, ¿cierto? La simbología. MO, ¿cierto? Es el módulo del momento total ocasionado por F, que lo separé en sus componentes. X por FI es el momento que ocasiona FI. Bueno, esto ya lo expliqué. Multiplicado por X, porque X es la distancia perpendicular. Va positivo porque es horario. Y lo mismo ocurre con I por Fx. La fuerza multiplicada por la distancia perpendicular y negativo porque es horario. ¿Dudas, consultas respecto a esto, chicos? Yo sé que al principio cuesta un poco visualizar lo que es el momento, cómo se calcula, pero tienen que dominar esto lo antes posible porque vamos a estar acá constantemente calculando momentos, ¿sí? Todo el tiempo vamos a calcular momentos, así que es importante que esto lo dominen, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo que siempre ayuda bastante a clarificar este tipo de cosas, que es este ejemplo que está acá. Tenemos una fuerza de 800 newton que actúa sobre este elemento mecánico, ¿cierto? Tenemos una barra que está doblada acá en un ángulo de 90 grados, y tenemos esta fuerza de 800 newton que actúa sobre esta barra. Nosotros queremos determinar el momento que genera esa fuerza respecto al punto B. Ya vamos a tener este punto como referencia. Ya, vamos a salir de acá un poco. Denme un segundito. Ya, vamos a resolver el ejemplo acá. Ya, a ver si me funciona esto de aquí. ¿Puedo rayar? Sí. Ya. Bueno, como decía, el ejemplo, acá tenemos un elemento mecánico, ¿cierto? Que es una barra que tiene un ángulo de 90 grados, que está fija acá en el punto B,
¿cierto? Y que se le aplica esta fuerza de 800 newton en su extremo A y queremos calcular el momento que genera esa fuerza. Dos cosas. Lo primero, ¿cierto? Es reforzar, ¿cierto? Que esta fuerza lo que hace es generar dos efectos sobre este cuerpo. Uno es una tendencia a trasladarse. Esta fuerza lo que está haciendo es hacer que este cuerpo tienda a trasladarse hacia la derecha y hacia arriba. Probablemente no lo haga porque esto está fijo acá, ¿ya? Tendría que ser esa fuerza capaz de romper ese soporte. Pero sí le imprime esa tendencia. Aunque no lo traslade, le imprime una tendencia a trasladarse, ¿ya? Y además, esto va a ejercer una tendencia a la rotación, ¿cierto? Esto va a hacer que esto tienda a rotar en este sentido, en sentido horario, ¿ya? Y esa tendencia a la rotación está dada por el momento, ya que es lo que queremos calcular. Entonces, para calcular el momento tenemos dos opciones. O sea, tenemos tres en realidad. La primera sería calcular el producto cruz, ¿cierto? Definir esta fuerza, ¿cierto? Decir que esta fuerza vale tanto en I tongo más tanto en J tongo. Luego definir el vector posición, ¿cierto? El vector posición, recordemos que va desde el punto donde yo estoy calculando el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Este sería mi vector R. Ese sería mi vector R. Definir ese vector R como tanto en I tongo más tanto en J tongo y calcular el producto cruz entre estos dos vectores, ¿ya? Calcular R cruz F. Ya, esa es una opción. Esa es la primera opción. La segunda opción es ocupar la fórmula, ¿cierto? De que el momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular. Para eso, yo tendría, ¿cierto?, que extender la línea de acción de esta fuerza, supongamos que es esta, y encontrar la distancia perpendicular desde este punto hasta esa línea de acción, que no sé, supongamos que está por ahí. Esa sería la distancia perpendicular. No necesariamente la distancia hacia el punto, hasta el punto A, puede ser otro. Pero tengo que encontrar esa distancia perpendicular. ¿Ya? Esa sería la segunda opción. La tercera opción, y es la que más me gusta a mí y la que les recomiendo a ustedes que aprendan a utilizar, es descomponer esta fuerza. Descomponer esta fuerza de acá y calcular el momento de cada componente. Creo que voy a apagar la cámara porque creo que el ancho de banda me está dando problemas. Bueno, como decía, la opción por la que yo optaría siempre, bueno, igual ustedes pueden ocupar la que más les acomode, sería descomponer esta fuerza. O sea, descomponerla en su componente I y en su componente X. En su componente Y y en su componente X. Entonces voy a tener acá, ¿cierto? La componente X, que va a ser 800 coseno de 60 grados. Mejor lo escribo abajo. Vamos a tener acá fx y vamos a tener acá fi. Entonces, la tercera opción sería calcular estas componentes. Fx va a ser 800 newton por coseno de 60 grados. Y fi va a ser 800 newton seno
de 60 grados. Si hacemos los cálculos, esto me va a dar 400 newton y esto me va a dar 693 newton. Y ahora calculo el momento que me genera cada una de esas componentes. Entonces, vamos por el momento que me genera la componente fx. ¿Ya? El momento que me genera la componente fx. Entonces, el momento respecto al punto B va a ser igual al momento que me genera fx más el momento que me genera fi. El momento que me genera fx va a ser igual al módulo de esa componente, que en este caso vale 400 newton, por la distancia perpendicular desde el punto donde yo estoy calculando el momento, que en este caso es el punto B, hasta la línea de acción de la fuerza. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es extender esta línea de acción. Acá está la línea de acción. Y encontrar la distancia perpendicular. La distancia perpendicular desde el punto donde yo estoy calculando el momento hasta la línea de acción. Que en este caso sería, ¿cierto?, esta distancia de acá. Y esa distancia vale 160 milímetros, lo que es igual a 0,16 metros. 0,16 metros. ¿Lo logran visualizar? O sea, lo que hago es extender la línea de acción y encontrar la distancia perpendicular desde el punto donde yo estoy calculando el momento hasta esa línea de acción. Y en este caso, esa distancia vale 0,16 metros. ¿Qué me falta ver aquí? Es el sentido. Es el sentido. Vamos a analizar eso de manera inmediata. ¿Cierto? Vamos a hacer cuenta acá de que, ¿cierto?, esta fuerza Fx yo la traslado a lo largo de su línea de acción y la ubico acá. Eso se puede hacer. Se llama principio de transmisibilidad. Me permite trasladar una fuerza a lo largo de su línea de acción. Luego, el vector que va desde el punto B hasta la línea de acción es este. Y si se fijan, la rotación sería en sentido horario. Sería en sentido horario. Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir el sentido horario como positivo. Vamos a definir el sentido horario como positivo, entonces esto me va a quedar positivo. Ya. ¿Qué me falta ahora? Me falta el momento que genera la componente FI. Hacemos exactamente lo mismo. Extendemos la línea de acción de FI, que sería esta, y luego multiplicamos por la distancia perpendicular desde el punto B hasta la línea de acción. Y en ese caso, esa distancia perpendicular son los 200 milímetros que están ahí abajo. Entonces acá tendría la componente I, que es 693 newton, multiplicado por 0,2. 0,2 metros. Y el sentido sería nuevamente, me parece que horario. Yo tengo el vector hasta acá y la fuerza como está aplicada hacia arriba, esto va a rotar en este sentido. Por lo tanto también es horario. Y al ser horario, esto va positivo. Esto va positivo. Hago los cálculos, ¿cierto? Y esto me va a dar 202,6
newton por metro. Y ese sería el resultado. Ese sería el momento. Ese sería el momento que me genera la fuerza. Vectorialmente, ese vector, ¿cierto? Sabemos que tiene este módulo, pero ¿en qué dirección apunta? ¿Cierto? Apunta en la dirección de Z. Acá tenemos XY, estamos trabajando en el plano XY, y el vector, ¿cierto? Al ser un producto cruz, a pesar de que acá no ocupamos el producto cruz, ¿cierto? Intrínsecamente lo estamos ocupando, sabemos que el vector apunta perpendicular al plano XY, y ese es el plano Z, catongo. Ahora, ¿apunta hacia adentro o hacia afuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien lo logra visualizar? Hacia adentro, profe. Hacia adentro, correcto. Entonces, esto tendría un signo negativo, ¿cierto? Y eso se ocupa, se visualiza con la regla de la mano derecha, ¿cierto? Como es horario, el vector me queda hacia adentro, ¿cierto? Horario hacia adentro. Entonces, este sería el resultado vectorial. ¿Dudas, consultas, chicos, respecto al cálculo del momento? ¿Se entendió algo que no hayan entendido o que les cueste visualizar? Ya, yo les recomiendo que esto lo ejerciten, si es que pueden, porque, como les decía, vamos a estar calculando momentos todo el tiempo, ¿ya? Bueno, yo sé que hay carreras que no tienen ningún ramo previo, quizás que hayan visto algo así, y puede ser un poco más complicado. Por lo mismo les recomiendo que de ser posible, ejerciten, ¿cierto?, cómo calcular momentos, ¿ya? Así que bueno, acá está el desarrollo, está aquí también desarrollado en el PPT, pero es básicamente lo mismo que expliqué, ¿cierto? Acá está la descomposición, acá están las tres opciones, ¿cierto? Ustedes pueden ocupar la que quieran. De hecho, pueden usar las tres para corroborar que el resultado les va a dar el mismo, ¿ya? Acá está el desarrollo, ¿cierto? Multiplicamos fx por la distancia perpendicular, que era 0,16 metros. Luego multiplicamos fi por la distancia perpendicular, que era 0,2 metros. Definimos el sentido horario como positivo. Ustedes en cualquier ejercicio pueden definir tanto el horario como el antihorario positivo, cuando esté calculando el módulo, ¿ya? Eso da lo mismo. Pero vectorialmente sí que siempre lleva sentido negativo si es horario y sentido positivo si es antihorario, pero vectorialmente, ¿ya? Y en verdad esta como expresión vectorial de momento no la vamos a ocupar mucho. Generalmente vamos a trabajar solamente con los módulos. Entonces, tener claro que a pesar de que muchas veces trabajemos solo con el módulo, el momento es un vector que es perpendicular al plano de la figura y que en este caso apunta hacia adentro. Eso, acá están momentos concentrados. En verdad no sé si lo vea porque ya creo que me he extendido demasiado. Ya, yo creo que esto lo vamos a ver en la clase del jueves mejor. Pero sí quiero muy rápidamente
ver lo que es el sistema de unidades, ¿ya? Los sistemas de unidades con los que vamos a trabajar son dos. El sistema internacional y el sistema inglés, ¿ya? Acá son 4 unidades básicas con las que nosotros vamos a trabajar, que son longitud, masa, tiempo y fuerza, ¿ya? Son 4. Un sistema de unidades lo que hace es tomar 3 de esas unidades y definirlas de manera arbitraria. Y a esas unidades las llama unidades básicas. La cuarta unidad la define a partir de las otras 3 y se llama unidad derivada. ¿Ya? Entonces, el sistema internacional lo que hace es tomar la longitud, definirla con el metro, tomar la masa, definirla con el kilogramo, y tomar el tiempo y definirla con el segundo. Esas son las unidades básicas, porque las define arbitrariamente. Y la cuarta unidad, que sería la cuarta derivada, es la unidad de la fuerza, que la define con el Newton, a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, el Newton queda definido a partir de las otras 3, a partir del kilogramo, la masa y el segundo. ¿Cierto? Un Newton es 1 kilogramo por metro dividido en segundo al cuadrado. Así se construye un sistema de unidades consistente. Y así está construido el sistema de unidades internacional. Luego, cierto, el sistema de unidades trabaja con múltiplos y submúltiplos. Tenemos el kilo, que se utiliza, por ejemplo, en el kilómetro. Tenemos el mili, que también se utiliza muy comúnmente en el milímetro. El megagramo, que es comúnmente la tonelada, ¿cierto? 10 elevado a 6. El gramo, que es un submúltiplo del kilogramo. Y el kilonewton, que también es muy común, que son 1000 newtons. Acá están las conversiones. Acá están las conversiones y el tiempo también tiene sus múltiplos y submúltiplos, pero que son ¿cómo se llama? No son múltiplos de 10, ya son aparte. Está el minuto, que son 60 segundos, y la hora, que son 3600 segundos. Ya. El segundo sistema de unidades es el sistema de unidades de uso común en Estados Unidos, más conocido como el sistema de unidades inglesas. Este sistema de unidades cambia respecto al internacional porque toma la longitud con el pie, lo define como el pie, la unidad. Toma el tiempo, también lo define con el segundo. Pero en vez de tomar la masa como unidad básica, toma la libra. O sea, toma el peso, la fuerza. En vez de la masa como unidad básica, toma la fuerza y la define con libra. Entonces, acá en el sistema internacional, o sea, el sistema inglés, las unidades básicas son longitud, tiempo y fuerza. Y la derivada es la masa. Y la masa la deriva a partir de las otras 3. Y a esa unidad de masa la llama slug. Y también la define a partir de la ley de Newton. Acá está la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Despeja la masa y le da que un slug, ¿cierto? Es 1 libra por segundo al cuadrado sobre pi. ¿Ya? Entonces es básicamente al revés. El sistema internacional toma la masa y define la fuerza a partir de la masa. Y el sistema inglés, al contrario, toma la fuerza y define la masa a partir de la fuerza. Aquí hay un pequeño alcance, ¿cierto? Que es común que muchas veces la libra, que es una unidad de fuerza, también se utilice como unidad de masa. Entonces se hace la distinción muchas veces entre libra fuerza y libra masa. Sin embargo, no es posible utilizar la libra masa para cálculos de ingeniería porque no deja de ser parte de este sistema consistente. Ya la unidad que es consistente en el sistema inglés de masa es el slug, no la libra. ¿Ya? Entonces, cuando se pillen con libra masa, tienen que transformarla a slug mediante esta transformación.
Y ahí sí van a poder trabajar con un sistema que es consistente. Luego, otras unidades de uso común son la milla, que son 5.280 pies, la pulgada la vamos a trabajar mucho, así que importante saber que una pulgada es un doceavo de un pie, o mejor, o más fácil, un pie tiene 12 pulgadas. La kilolibra también la vamos a ocupar mucho, son 1000 libras y generalmente se le denomina como kip. Kip, ¿ya? Un kip, 1000 libras. El momento de una fuerza, ¿cierto? Se expresa, como vimos, es fuerza por distancia perpendicular. Entonces, en sistema inglés queda como libra por pie o libra por pulgada. Eso me faltó mencionarlo. En el sistema internacional, el momento es newton metro. Newton, fuerza por metro de distancia. También puede ser kilonewton metro. Probablemente las fuerzas estén dadas en kilonewton, porque un newton es una fuerza bastante baja. Entonces, esos son los dos sistemas de unidades con los que vamos a trabajar. Vamos a ocupar los dos. Vamos a ocupar ambos sistemas porque ambos son sistemas vigentes en el área de la ingeniería. Hay muchos manuales que, a pesar de que no gusta mucho, vienen en el sistema inglés, así que también hay que aprender a ocuparlo. Y acá hay algunas conversiones entre ambos sistemas. Un pie, ¿cierto? Es 1/3 de un metro, más o menos. Una milla son un poco más de 1,5 kilómetros, etcétera. Una pulgada son 25 milímetros y fracción. Y así tenemos la libra, que son 4,4 newton. La transformación del Luca a kilogramo y de libra masa a kilogramo también. Como les digo, vamos a trabajar con ambos sistemas, pero no los vamos a mezclar. No los vamos a mezclar. Si un ejercicio está dado en sistema internacional, va a estar completamente en sistema internacional. Si va a estar todo en metro, en newton, etc. Y si trabajamos en sistema inglés, el ejercicio completo va a estar en el sistema inglés. O sea, va a estar en pulgadas, por libras, etc. Nunca les voy a dar, por ejemplo, las fuerzas en libra y las distancias en metro. ¿Ya? Acá están las transformaciones para que tengan una idea, ¿cierto? Muchas veces nos hace más sentido dimensionar un peso o una distancia en metros que en pulgadas o que en pies. Entonces, para que tengan en cuenta esa transformación. Así que eso, chicos. Creo que me extendí un poco más de lo que debía. Pero hasta acá llego por hoy. Básicamente rescato que vimos el contexto en el cual se ubica esta asignatura, qué significa, qué es lo que vamos a estudiar, muy general. Vimos dos conceptos fundamentales que son fuerza y momentos de una fuerza. Por favor, si tienen tiempo estos días, resuelvan uno o dos problemas de calcular momentos respecto a un punto. Sobre todo si sienten que tienen dificultad ahí, porque a partir de eso vamos a ir construyendo la materia. Entonces vimos fuerza y momento y también vimos los sistemas de unidades. Así que eso, chicos. Recordemos que la segunda clase es el jueves en la tarde a las 4:50, así que los espero ese día mediante este mismo enlace. Y nada, no sé si alguien quiere comentar algo o tiene alguna consulta. De no ser así, me despido y les deseo una buena semana. Vale. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, ustedes igual que estén muy bien. La clase Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Ya. La clase la voy a subir durante el día a campo virtual por si alguien quiere repasar. Hasta luego.